Bien, entonces, para no terminar muy noche, pienso llegar hasta las 8:30. Vaya, está muy Capítulo 2 es básicamente un poco de álgebra de matrices. Entonces, ese capítulo, bien que lo podemos cubrir con la sesión del jueves y si hacemos una sesión el viernes. Mucho de ello es repaso de lo que ustedes ya conocen. Entonces, podríamos para esta semana terminar capítulos 1 y 2. En particular, vemos esta sección 1.9 y le ponemos atención porque hay muchos análisis que se van a realizar con base a esos datos. Esos datos son interesantes y lo aplican bastante en los análisis que hacen alrededor de los capítulos. Las casas en Boston, el objetivo del análisis, pues las casas de Boston, el conjunto de datos, es analizado por Harrison y Ronfield en 1978 y quieren hallar si el aire limpio tiene una influencia en el precio de las casas. Utilizaremos ese conjunto de datos en ese capítulo y en la mayoría de los siguientes para ilustrar la metodología presentada. Los datos están descritos en el apéndice B1. Aquí están básicamente, quizá los vemos con mayor espacio. Entonces, los datos de las casas de Boston, los datos de las casas de Boston, el conjunto de datos fue recolectado por Harrison y Renfield en el 78. Se compone de 506 observaciones para cada distrito censado del área metropolitana de Boston. Estos datos fueron analizados por Belsley, entre otros, en los 80. Tenemos 14 variables. Entonces, sí vale la pena estudiar este conjunto de datos, qué significa cada variable, porque los vamos a estar viendo con regularidad en los siguientes problemas, en los siguientes capítulos. Ahora noten que básicamente el área Boston se recolectan 14 variables, la primera siendo la tasa per cápita de crimen, la X2 siendo la proporción de suelo residencial zonificado para lotes grandes, X3 la proporción de acres comerciales no minoristas, X4 eh, el río Charles, 1 si el tramo limita con el río, 0 de otra forma. X5, la concentración de óxido nítrico. X6, el promedio de cuartos por vivienda. X7, la proporción de unidades que ya estaban siendo ocupadas, que fueron construidas antes de 1940. X8, las distancias ponderadas a 5 centros de empleabilidad en Boston. X9, índice de accesibilidad a las carreteras radiales. X10, valor completo de los impuestos de propiedad, de la tasa de propiedad, por cada $10,000. X11, la tasa entre el número de filos, estudiantes y maestros. X12, tienen aquí 1000 multiplicado por b menos 0.63 al cuadrado por la función indicador b menor que 0.63, donde b es la proporción de americanos, afroamericanos. Esta expresión es bien interesante de estudiar porque lo que nos dice básicamente es eh, qué tan pocos afroamericanos hay.
porque noten que esta función es distinto de cero solamente si b es menor que 0.63. Probablemente hicieron un estudio anterior donde ellos determinaron este punto 63. Entonces, que b sea menor que punto 63 significa que menos del 63% de la población en ese distrito son afroamericanos. Y bueno, esto es al cuadrado, por lo que podemos, esto también es punto 63 menos b. El número incrementa a medida que b tiende a cero. De hecho, el máximo número se obtiene cuando b es igual a cero. No lo calculé, pero lo podemos calcular ahorita. Si b es igual a cero, bueno, cero es menor que punto 63. La función indicador me va a lanzar uno, porque la función indicador es uno si lo que está dentro es verdadero y cero si es falso. Entonces, básicamente tendría punto 63 al cuadrado por 1000. El máximo valor que puede tomar eso es 396.9, casi 400. Casi 400. Ah, perdón, pero este es al cuadrado. Ah, pero creo que sí lo puse bien. Punto 63 al cuadrado por 1000. Vamos a ver. Sí, 369.9. Entonces, un poco menor a 400, el máximo valor que puede tomar esto, y correspondería a distritos donde no hay afroamericanos. X13% de estatus bajo de la población. X14, pues el valor de la mediana, bueno, o sea, se obtienen todos los valores de las casas en miles, ¿verdad? Por ejemplo, si vale 150,000, se pone 150 y se toma la mediana de esos datos. Aquí están estos 14 variables. Entonces, pues a pesar de que no, probablemente no han estado en los Estados Unidos, pero ya pueden tener ustedes ciertas ideas de lo que podría pasar. Por ejemplo, que donde hay más negros, es decir, cuando este valor es menor, por ejemplo, que la tasa de crimen puede ser alta. Entonces, podría ser también que la concentración de óxido nítrico sea alto. Entonces, que el promedio de cuartos por vivienda sea bajo. Entonces, podría también indicar de que la tasa de los estudiantes, a ver, veamos, X11 es el número, la tasa de estudiantes entre maestros. Mientras mayor sea ese número, la educación usualmente es peor. Queremos de que esta, que esa razón sea baja. Queremos que no hayan tantos estudiantes por maestro. O sea, por ejemplo, que fuera un maestro por cada 15 estudiantes, ¿verdad? O sea, si este 15 no estaría tan mal, ¿verdad? ¿Qué tal si eso tuviera un valor de 100? Significaría que hay 100 pupilos, 100 estudiantes por maestro. Entonces, mientras mayor sea X11, pues usualmente es peor para la educación que se obtiene en esa área. Y pues X12 nos da un valor bien clave de la proporción de afroamericanos. Un valor cercano a 400 estaría indicando que no hay afroamericanos. Y un valor de cero es cero se lograría si B es igual o mayor a 0.63, sería un distrito donde hay una proporción alta de afroamericanos, es decir, más del 63%. También eso podría estar correlacionado con el porcentaje de bajo estatus económico, ¿no? Y también podría estar correlacionado con un valor medio de esa zona que sea muy bajo. Entonces, a pesar de que es como se los comentaba, ¿verdad? Que no han estado en los Estados Unidos, pero ciertamente ya se tiene
se tienen ciertas ideas que muchas veces en los barrios donde hay más afroamericanos, pues la educación es de menor calidad, de que pues las casas tienen menor valor, que hay mayor crimen. Eso es básicamente muchas de las ideas que se manejan. Bueno, pues volvemos a ver el 1.9 entonces. Ya tenemos una idea de lo que son esos datos. Entonces, para sobresaltar la relación de x14 a las otras 13 variables, coloreamos las observaciones con x14 mayor a la media de x14 de color rojo. Es decir, de que las líneas rojas indican básicamente aquellos datos de aquellos distritos donde eh, el valor de las casas es mayor a la media. Y los otros serían negros, ¿verdad? Los negros serían, por decirlo así, las rectas negras serían aquellas donde las casas son baratas. Entonces, rojo sería casas, por decirlo así, sobre simplificado, ¿verdad? Casas caras y negras, casas baratas. Algunas de las variables parecen que están fuertemente relacionadas. La relación más obvia es la dependencia eh, negativa que hay entre x13 y x14. Vamos a ver qué es x13. Entonces, que son de bajo estatus económico, ¿no? Entonces, y aquí tenemos el gráfico de coordenadas paralelas. Podemos ver, por ejemplo, negros, si es menor que la mediana, ¿verdad? Casas baratas, rojos, casas caras. Y nosotros vemos que aquí el rojo en la variable 3 está concentrado muy abajo. Sería entonces eh, relacionado a un porcentaje bajo de personas de bajo estatus económico. Si hay, por decirlo así, pocos pobres, ¿verdad? Entonces en los distritos donde hay pocos pobres, hay casas más caras. Y si nos vamos más arriba, indicaría porcentaje de alto de población de bajo estatus económicos y viéndolo con el 14 estaría correlacionado fuertemente, positivamente con casas baratas. Entonces ahí tenemos una de las primeras, de las primeras conclusiones que nosotros podríamos hacer con el gráfico de coordenadas paralelas. También se puede decir de que hay una dependencia fuerte entre x12 y x14, ya que ninguna de las líneas rojas se dibujan debajo de la parte de x12. Veamos qué es x12. x12 es la proporción, habíamos comentado que esta es una, que su valor es alto, cercano a su máximo, que es 400, si casi no hay afroamericanos. Y cero si es un distrito principalmente lleno por afroamericanos. Entonces, es parte de lo que, pues, las ideas que ya se manejan, ¿verdad? Pues, distritos donde hay alto nivel de afroamericanos, pues, viven en casas más baratas y donde hay menos afroamericanos o no hay, eh, las casas son más caras. Entonces, y lo opuesto se puede decir de X11. X11 dice aquí que es la tasa entre estudiantes por maestro. Entonces, eh, existen solamente líneas rojas graficadas en la parte inferior de la variable. Los valores bajos de X11 inducen valores altos de X14. Es decir, de que donde la tasa de estudiantes por maestro sea menor, las casas son más caras. Es decir, de que, pues, si por ejemplo existe una razón de 15, que hay un maestro por cada 15 estudiantes, pues en esa zona las casas son caras. Si es un valor alto, 200 por ejemplo,
podría inducir a un valor bajo de x14. Entonces, ahí podemos ver algunas de, de- de- de las conclusiones que se pueden generar con base a esa gráfica. Para la gráfica de componentes paralelos, las variables tienen que ser reescaladas en 0,1 para que sean mejor representadas. Las gráficas de componentes paralelas también nos muestran las variables que no están distribuidas en una manera simétrica. Se puede ver claramente que los valores de x1 y x9 están mucho más concentrados alrededor de cero. Por lo tanto, tiene sentido considerar transformaciones de los datos originales. Entonces dice x1, noten, hay una buena cantidad de datos que están concentrados debajo de 0,3 al parecer, ¿verdad? Y pocos datos que están arriba de 0,3. En X9 también nosotros tenemos que al parecer muchos datos están debajo de 0,3. Transformaciones de los datos que puedan extender aquellos que están eh, bajos podría ser una buena idea. Aquí estamos ocupando transformaciones, por ejemplo, de tipo raíz cuadrada y logaritmo, y eso es correcto para datos que están muy concentrados alrededor de cero, de tal forma que se esparcen más alrededor del intervalo 0,1. Aquí tenemos un diagrama de dispersión, de 5 variables. Entonces, x1, x2, x3, x4, perdón, x3, x4, x5 y x14. Y de forma similar del otro lado. Entonces, vemos ahí, perdón, aquí empieza con x1, x2, x3, x4, x5 y x14. Y similarmente horizontalmente. Aquí bien se ve de que pues la mitad inferior es negra, pero porque cogimos que el color negro era para aquellos valores de x14 que fueron menor que su mediana, y rojo para aquellos valores mediana sea mayor cuyo valor sea mayor que la mediana. Entonces, este coloramiento así tiene que ser, ¿verdad? Porque así se escogió el coloramiento. Entonces, básicamente voy a indicar a lo que está diciendo ahí, y aquí se ve claramente todo eso, ¿verdad? La matriz de dispersión, de gráficas de dispersión, una característica de las PCPs es que muchas líneas se dibujan eh, enfrente de la otra, encima de la otra. Ese problema se reduce al graficar variables en pares en un diagrama de dispersión, incluyendo las 14 variables en una matriz de dispersión grande, si es posible. Pero esto hace que sea difícil ver algo de las gráficas. Por lo tanto, para ilustrar, para propósito de ilustración, analizamos solamente un subconjunto de esas variables. En la base de PCPs y de la matriz de dispersión, quisiéramos interpretar cada una de las 13 variables y su relación con la 14ª variable, que es el precio medio de las casas, la mediana. Creo que el precio medio podría entenderse como el promedio, pero la mediana, ¿verdad? La media, aunque la media creo que también puede confundirse con el promedio. La mediana de las variables, ¿verdad? Incluidas en las figuras son imágenes para las variables de x1, x5 y x14, a pesar de que las variables se discuten en detalle más abajo. Todas las referencias se hacen con respecto a la gráfica de dispersión eh, referentes a la figura 1,33, es decir, a esta, ¿verdad? Entonces aquí hablan de cada una de las gráficas. Vamos a ir por cada una de las gráficas porque vamos a estar viendo
los datos de las casas de Boston se van a estar viendo con bastante regularidad. Tomando el logaritmo hace que la distribución de las variables sea más simétrica. Esta se puede ver en el boxplot para x1 tilde. Y aquí puse la figura 1.35 porque si no hay que bajar demasiado, ¿no? En el cual muestra que la mediana y el promedio se mueven más cerca de cada uno que en el original. Por ejemplo, aquí, bueno, quizás si hacemos ahí un acercamiento, ahí se nota más de que en efecto la mediana y el promedio se acercan, pero ese es un detalle que pueden revisar también más tarde. Graficando la estimación de densidad de kernel, KDE, de x1 tilde igual al logaritmo de x1, podemos revelar que los dos subgrupos podrían existir con diferentes valores promedios. Entonces el x1 nos estaba indicando la tasa de crimen, ¿verdad? Entonces, básicamente son dos zonas, ¿verdad? Una con alto crimen y otra con bajo crimen. Sin embargo, tomando una vista al diagrama de dispersión en 1.34 de los logaritmos que incluyen X1, no revela claramente esos grupos. Entonces el KDE, el Kernel Density Estimate, sí muestra que hay como una separación, pero el diagrama de dispersión no. Dado que el diagrama de dispersión de logaritmo natural, bueno, usualmente cuando ponemos log, se asume que es logaritmo natural, ¿verdad? De x1 versus logaritmo natural de x14 muestran una relación fuerte negativa. Podría ser el caso que los dos subgrupos de x1 correspondan a casas con dos diferentes niveles de precios. Eso se confirma al ver los dos box plots que se muestran. Y aquí, bueno, tenemos la misma gráfica que anteriormente, pero ya con las transformaciones, ¿verdad? De la derecha x1 versus x2. El box plot de la derecha, su forma difiere del negro, teniendo mucho mayor media y mediana. Entonces, por ejemplo, si nos vamos aquí, vamos a ver x1 versus x2. Podemos ver aquí que el boxplot, este tiene un promedio mayor que el negro, ¿no? Entonces, el promedio se ve muy abajo y en el rojo se ve un poco más arriba. Ahí podemos ver una de las características que están indicadas ahí. Proporción de áreas residenciales para lotes grandes, X2. Es un poco sorprendente de la figura 1.33, es decir, de esta, ¿verdad? Del gráfico de la matriz de dispersiones. La primera, ¿verdad? Que vimos que hay un clúster grande de observaciones para el cual x2 es igual a 0. Veamos que decía que era x2. X2 decía que es la proporción eh, de espacio de suelo residencial zonificado para lotes grandes. También es un poco sorprendente de que el gráfico de dispersión de x1 versus x2 muestra una fuerte relación negativa, aunque no lineal, entre x1 y x2. Casi todas las observaciones para x2 son altas. Que son altas tienen un x1 un valor cercano a cero y viceversa. Muchas observaciones para x2 son cero y tienen una tasa alta per cápita de crimen. Eso podría ser debido a la localidad de las áreas. Es decir, distritos urbanos podrían tener tasas de crimen más altas y al mismo tiempo
es improbable que los terrenos residenciales podrían estar en zonas en una manera tan generosa. Entonces, sí, pues si nosotros vemos ahí pues el diagrama de dispersión, ya sea si uno tiene valores altos, es cero el otro y viceversa, ¿verdad? Pues lo que nos puede indicar que puede haber separación de la criminalidad dependiendo en si están en zonas urbanas o si están en zonas residenciales, eh, donde el espacio de las casas es más grande. Pues basado en los precios de las casas, se puede decir de que parece que no hay una relación lineal entre X2 y X14, entonces entre el tamaño de las casas y la tasa de crimen. Perdón, tamaño de las casas y el precio de las casas, y el precio mediano, de la mediana de las casas. Pero es obvio que las casas más caras están situadas en áreas donde X2 es mayor. Esto se puede ver de los box plots en la segunda posición de la diagonal, donde el rojo claramente es mayor que la mediana, promedio mediana, que el box plot negro, ¿no? Luego analizamos la variable X3, proporción de eh, negocios que no son minoristas, de negocios un poco grandes, ¿verdad? X3. El PCP también nos muestra un diagrama de dispersión de X3 versus X14, muestra una relación negativa entre X3 y X14. La relación entre los logaritmos de las ambas variables parecen ser casi lineales. Esta relación negativa podría ser explicada por el hecho de que pues, los negocios a veces causan sonidos molestos y otro tipo ¿cómo se llama?, de contaminación. Por lo tanto, es razonable usar X3 como una variable explanatoria de explicación para la predicción de X14 en un análisis lineal de regresión. Entonces, bueno, sí que básicamente las casas más caras están alejadas de los grandes negocios. En cuanto a la distribución de X3 se refiere, podría decirse que la estimación de densidad de kernel de X3 claramente tiene dos picos, los cuales son indicados, pero lo cual indica de que hay dos subgrupos. Según la relación negativa entre X3 y X14, podría ser el caso que ningún subgrupo corresponda a casas más caras y que la otra a casas más baratas. Entonces, X3, pues el hecho de la proporción de negocios grandes, ¿no? Entonces, no necesariamente indica de que las casas más caras están lejos o cerca de de los negocios grandes. Y tenemos una variable muda del río de Charles, que es la variable X4, la observación que se hace del PCP de que hay casas más caras que baratas situadas a las orillas del río de Charles es confirmada al inspectar, al revisar la matriz de dispersión. Sin embargo, podría haber cierta duda de la proximidad al río que pueda ser una influencia de los precios de las casas. Viendo al conjunto de datos original, está claro que las observaciones para el cual X4 es igual a 1 son distritos que están cerca de otros. Aparentemente, el río de Charles no fluye a través de muchos distritos diferentes. Por lo tanto, podría ser coincidencia, pura coincidencia, que los distritos más caros están cerca del río de Charles.
Sus valores altos podrían ser causados por otros factores como la tasa entre estudiante y maestro o la proporción de negocios grandes. Y aquí está una de las variables que se quiere estudiar con mayor profundidad, ¿verdad? Concentración de óxido nítrico X5, los diagramas de dispersión de X5 versus X14 y la separación de los box plots de X5 para más casas más baratas revela una relación negativa entre las dos variables. Como fue el objetivo inicial de los autores del estudio original, determinar si la contaminación tiene una influencia en los precios de las casas, se podría considerar con mucho cuidado si X5 puede servir como una variable de explicación para el precio de X14. Una posible razón en contra de ello es que la variable de explicación es que la gente podría no querer vivir en áreas donde la emisión de óxido nítrico es alto. Óxido nítrico es emitido principalmente por automóviles, eh, ¿cómo se llama? Fábricas. Fábricas, gracias, y de la calefacción en casas privadas. Sin embargo, uno puede imaginar de que hay muchas buenas razones detrás de el óxido nítrico que no esté en áreas urbanas o industriales. Por ejemplo, la contaminación acústica podría ser una mejor explicación, una mejor variable de explicación del por qué eh, las casas del precio de las unidades de las casas. Entonces, no necesariamente es porque haya una concentración alta de óxido nítrico, ¿verdad? Sino que podría ser una variable un poco más aparente para las personas, ¿verdad? La gente va a querer vivir lejos del ruido y los que tienen mayores posibilidades, por lo tanto, va a comprar casas donde sea más calmado y las casas más baratas van a estar cerca de los lugares ruidosos donde también pues hay contaminación de óxido nítrico. Aquí dice, ya que las emisiones de óxido nítrico usualmente se acompañan por contaminación acústica, utilizando X5 como una variable exploratoria para X14 podría llevarnos a una conclusión falsa de que la gente se va por las concentraciones de óxido nítrico, mientras que en realidad es la contaminación acústica lo que tratan de huir. Número promedio de habitaciones por casa X6. El número de habitaciones por casa es una medida posible del tamaño de las casas. Entonces, esperamos que X6 esté fuertemente relacionado con X14, que es el precio, la mediana de los precios de las casas. En efecto, eh, fuera de algunos outliers, de algunos datos atípicos, el diagrama de dispersión de X6 versus X14 muestra una nube de puntos, los cuales claramente tienen una tendencia hacia arriba, los cuales eh, pueden ser el hecho de que hay una dependencia lineal entre X14 y X6. Los dos box plots de X6 confirman esta noción al mostrar que los cuartiles, el promedio y la mediana, son mucho mayores para rojo que para el box plot negro. Recordemos que el negro es para las casas baratas y el rojo es para las casas caras, ¿no? Proporción de casas ocupadas antes de 1940, X7. No hay una conexión clara visible entre X7 y X14. Podría ser que una correlación negativa débil exista entre las dos variables, ya que el box plot rojo de X7 para el distrito, cuyos precios están arriba del precio medio, indica un promedio menor y una mediana eh, mayor que el box plot negro para el distrito cuyos precios están debajo del precio
de la mediana. El hecho de que la correlación no es tan clara podría ser explicado por dos efectos opuestos. Y esto es interesante porque realmente puede que hayan dos influencias opuestas y esto realmente hasta cierto punto se cancelen, ¿verdad? Por un lado, los precios de las casas podrían ser más baratas a medida que las casas son más viejas y que no están en buena forma, que necesitan reparación, ¿verdad? Por el otro lado, los precios podrían incrementarse porque la gente usualmente quiere vivir en casas más viejas que en casas más nuevas, ya que prefieren su atmósfera de espacio y tradición. Aunque usualmente las casas viejas, o sea, puede ser de que una persona con, eh, con suficientes fondos, pues compre una casa vieja y la remodele, porque aquí solamente dice que si estaban ocupadas eh, por, eh, por las personas y que habían sido construidas antes de 1940. O sea, simplemente podría haber sido renovada. Probablemente el ambiente es más campestre por ahí, pero si tienen todos los servicios, pues realmente podría ser incluso una casa más deseada y más cara. Sin embargo, parece razonable que la edad de las casas tiene una influencia en el precio de X14. Elevando X7 a la potencia 2.5 revela de nuevo que los datos podrían consistir de dos subgrupos, pero en este caso no es tan obvio que los subgrupos correspondan a casas más caras o más baratas. Además, se puede observar una relación negativa entre X7 y X8. Eso podría reflejar la forma entre que el área metropolitana de Boston ha sido desarrollada en el tiempo. Los distritos con edificios más nuevos están más lejos de los centros de empleabilidad de los lugares industriales. Pues realmente las casas viejas podrían tener historia y podrían ser renovadas, por lo que esto podría explicar la relación negativa débil entre X7 y X14, por ejemplo. Veamos la variable X8, la distancia ponderada a 5 centros de empleabilidad de Boston, X8, ya que la mayoría de gente vive cerca de su lugar de trabajo. Esperamos una relación negativa entre las distancias de empleabilidad de los centros de empleabilidad y los precios de las casas. El diagrama de dispersión difícilmente revela tal dependencia, pero los boxplots de X8 indican que podría haber una pequeña relación positiva eh, a medida que el boxplot rojo, eh, su mediana y su promedio son mayores que el de los negros. De nuevo, podría haber dos efectos en direcciones opuestas eh, que pudieran estar trabajando aquí. La primera es que vivir demasiado cerca a un centro de empleo podría no proveer suficiente eh, habitación, suficiente alojamiento para eh, suficiente cuidado para la contaminación que se crea ahí. La segunda, como se menciona arriba, es que la gente no viaja tan lejos de su lugar de trabajo. O sea, realmente, pues, así como aquí en la web, ¿verdad? Pues las casas son caras porque un montón de gente quiere vivir cerca de la web, cerca del lugar de trabajo, ¿no? Entonces, pero también vivir cerca de la UES podría implicar tener que vivir en lugares más, digamos que hay lugares con mayor crimen o quizás de que ya está sobrepoblado o que hay otros aspectos negativos, ¿no? Y por eso es que es probable que no se vean los dos clusters para esa variable. Luego vemos la variable X9, el índice de accesibilidad a las carreteras radiales. La primera cosa obvia que uno puede observar es en los diagramas de dispersión, como en los histogramas y las estimaciones
densidad de kernel es que hay dos subgrupos de distritos que contienen valores de X9 que están cerca de sus respectivos promedios. El diagrama de dispersión no provee una sugerencia a lo que podría explicar esta situación de los dos subgrupos. Los box plots indican de que para casas más baratas y para casas más caras, en promedio de X9 es casi el mismo. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo esto es que la distancia a las carreteras no me está indicando si las casas son más caras o más baratas. Y eso tiene algo de sentido. Puede ser de que algunas casas caras estén cerca de la carretera por conveniencia, pero también puede ser de que las casas caras estén lejos de la carretera porque la gente prefiere estar en un ambiente más campestre. Así que tiene sentido lo que está indicado ahí. Pues los impuestos de propiedad de valor completo, X10. X10 muestra un comportamiento similar al de X9, que existen dos subgrupos. Una curva con tendencia hacia abajo parece que indica la relación de X10 y X14. Esto está confirmado por los dos box plots que están dibujados para X10. El rojo tiene un promedio menor y mediana que el negro. La razón entre estudiantes maestro X11, los box plot rojo y negros indican una relación negativa entre X11 y X14. Eso se confirmó por inspección al ver el diagrama de dispersión de X11 versus X14. La 9 puntos tiene una tendencia hacia abajo. Es decir, de que mientras menos maestros por estudiante hayan, menor gente, menos es lo que la gente paga por los precios de sus lugares de vivienda. Y eso tiene sentido, ¿verdad? En las zonas más baratas, pues los colegios podrían ser o escuelas podrían ser de menor calidad y en las zonas más caras, pues de mayor calidad y la calidad muchas veces está correlacionada con la razón entre estudiantes maestros. Y esa variable X2 es muy interesante, ¿verdad? La que las mencionaba, proporción de afroamericanos, que básicamente es esta expresión con este función indicador, ¿no? Ya vimos que esto cuando es mayor es cercano a 400. Interesantemente, X12 está correlacionadamente de forma negativa, aunque no linealmente, con X3 y X7 y X11, mientras está positivamente relacionado con X14. Es decir, de que donde hay más blancos, las casas son más caras y donde hay más negros, más gente de color, las casas son más baratas. Viendo el conjunto de datos, revela que casi para todos los distritos X12 tiene un valor cerca de 390, ya que B no tiene que ser mayor que 0.63. Tales valores solamente pueden ser causados por B cercano a cero. Entonces, este dato, esta variable también nos indica un nivel de separación entre blancos y negros, que están básicamente distritos que son predominantemente blancos y distritos que son predominantemente negros. Eso es lo que puede estarnos diciendo esa variable. Por lo tanto, mientras mayor sea X12, es decir, que una proporción más baja de afroamericanos. Entre las 405 observaciones a 470, hay pocas en las que X12 es mucho menor que 390. Eso significa que en estos distritos la población de afroamericanos está arriba de cero. Podemos observar dos clústeres de puntos en los diagramas de dispersión del logaritmo de X12. Un clúster por el cual X12
está cercano a 390 y el segundo para el cual X12 está entre 3 y 100. Y eso es precisamente lo que les mencionaba, ¿verdad? Que esto podría ser una indicación de una división racial en ese entonces, ¿verdad? Porque estamos hablando de los 70, en los cuales los blancos predominan en ciertos distritos y los negros predominan en otros. Porque valores altos de B indican que casi no hay afroamericanos, valores bajos de B, de X12, perdón, indican de que la proporción de afroamericanos es bastante alta. Cuando X12 está relacionada positivamente con otras variables, la proporción de afroamericanos está correlacionada negativamente con esa variable y viceversa. Esto significa que afroamericanos viven en áreas donde hay una mayor proporción de eh, negocios grandes, donde las casas son más viejas y donde hay un nivel alto de razón de estudiante maestro, y eso es malo. O sea, es negativo que la razón de estudiantes maestros sea alta. Se prefiere que sea un poco más baja, ¿no? Puede ser observado que los distritos con casas con precios de casas arriba de la mediana solo pueden ser encontradas donde la proporción de afroamericanos es virtualmente cero. Y esto, pues, es preocupante, ¿no? Porque indica de que casi que solamente en los distritos predominantemente blancos, el, ahí están las zonas de las casas caras. Esa es parte de las conclusiones que, pues, lastimosamente arrojó el estudio, ¿no? Proporción de estatus bajo de la población X13. De todas las variables, X13 muestra la relación más negativa con X14. Difícilmente sale un outlier, un dato típico. Tomando la raíz cuadrada de 13 y el logaritmo de X14, estas transformaciones, eso transforma la relación en una relación lineal. Esto es interesante lo que dice, porque al hacer esas transformaciones en las variables, transforma la relación negativa, que no es lineal, en una relación lineal. Es muy interesante eso. Y aquí está la lista de transformaciones, ¿no? En algunas es aplicar logaritmos, en otras es hacer una división. X4 es una variable binaria, así de que no hay cambio en logaritmos. Aquí elevan a la 2.7, logaritmos exponenciales, raíz cuadrada, logaritmo. Especialmente si los datos están cercanos a cero, favorece aplicar logaritmo o un exponente menor que uno, una potenciación menor que uno, como aquí raíz cuadrada de 13, ¿verdad? De x13 o, vamos a ver, sí, básicamente aquí, solamente aquí se eleva a un exponente menor que uno. Aquí se eleva a un exponente mayor que uno y luego se divide por 10.000. Tomando el logaritmo o elevando las variables a una potencia que a veces es menor que uno, ayuda a reducir la asimetría. Esto se debe al hecho de que valores menores se mueven más lejos de los otros, mientras que las distancias entre valores mayores se reduce a través de esas transformaciones. Figura 1.35, aquí, nos muestra los box plots de la mediana original, mediana, perdón, promedio, varianza, escalados originales, como las transformaciones propuestas. Las variables transformadas, sus box plots son más simétricos y tienen menores datos atípicos o outliers que los box plots de las variables originales. Y aquí se puede apreciar, ¿no?, de mejor forma los box plots de los datos originales y de los datos transformados. Ok, entonces llegamos a la sección 10, que son las preguntas. Y luego, pues, pasaríamos al capítulo 2. El capítulo 2 es un poco rápido porque son elementos que ya hemos estudiado, pero quería terminar a las 8:30, ya no nos va a quedar tiempo
de ver la sección 2.1, a pesar de que es un poco rápida. La tendremos que ver hasta jueves. Realmente, sí, me tomó un poco más de tiempo pasar por estas 12 variables, 14 variables, perdón, pero vale la pena porque van a ser un conjunto de datos que vamos a revisar una y otra vez. Así que, bueno, el día de hoy sería solamente esa sección 1.9. Con eso terminamos el capítulo 1 y ahí tenemos los problemas que, los ejercicios que, bueno, por lo menos hay que darle una leída y ver, intentar algunos problemas de acá, ¿no? Pues no sé si hay alguna pregunta ahorita. ¿Alguna pregunta? Con la de las fechas de del primer parcial, parece que quedaría para la siguiente semana o para la semana siguiente. Sí, quedaría para la siguiente semana. Vamos a ver. Entonces, originalmente hubiera sido este miércoles, pero quedará para el 7 de septiembre. El 7 de Entonces, septiembre. aunque el 7 de septiembre suena como que va a haber algo, pero, ajá, pero como es una tarea de llevar, ¿verdad? Y luego solo nos encontramos en algún lugar, ya sea en el cubículo, pues, o así, ¿verdad? Entonces, ahorita está programado para el 7 de septiembre y sería el capítulo 1 y 2. El capítulo 2 lo vamos a terminar bien rápido. Esperaría yo que con la clase del jueves y del viernes la podamos terminar. El capítulo 2 son resultados de álgebra lineal, Sí, menciono. es álgebra lineal, básicamente. Quizá la última sección es un poco más pesada, pero vamos a, no vamos a tomar mucho en cuenta esa última sección del capítulo 2. Bueno, entonces el jueves terminaríamos el capítulo 2 enteramente. Yo creo que el viernes está ahí que tengan chance para conectarse a las 8:40. Ujú. Bueno, eso Ujú. sería todo entonces. No tengo más dudas. Ok, bueno, así para no terminar muy noche, pues nos quedamos hasta acá entonces. Pasa buenas noches y pues cualquier cosa ya estamos en el grupo. Nos vemos el jueves. Gracias. Feliz noche. Nos vemos.